Bueno, a ver, en este plan retro de anécdotas el otro día estaba mirando una película en la que apareció un locutorio, ya locutorio es algo que, no sé en qué momento desaparecieron los locutorios, en algún momento había muchos locutorios en todos lados. El Bueno, famoso ciber, profe. También. bueno, y pensaba en eso, ¿se imaginan ahora Siguen habiendo locutorios igual. Va, por cerca de mi casa. con compus? O sea, la idea por el locutorio que después se convirtió en ciber, que eran los lugares a donde uno iba a usar compu o internet sobre todo, ¿no? Si no tenías en tu casa. No, me Que paga imaginaba 2 pesos, profe. ¿Cómo? ¿1 peso a la 2 hora? pesos paga. 1 peso la hora. Sí. No, me imaginaba en este momento la cuestión de cómo mantener la limpieza en esos lugares, porque no se caracterizaban. Es verdad. Tocabas uno de esos teclados y tenías que tener la antitetánica un poco, más o menos, para... Y bueno, ni hablar de la cuestión de la ventilación de los lugares. Está un poco, en general, flojos de ventilación, encima las máquinas que en general producen tanto calor. Bueno, nada, vi una película de, no sé, 20 años, 20, no sé, ni 15 años, no sé cuánto sería en tiempo, pero creo que ahora estamos, no sé si a ustedes les pasa que por ahí ven una película o algo en donde la gente aparece tranquilamente sin barbijos y se abraza, se da la mano así, sin cara de susto. Por ahí, a mí ya como que me llama la atención, tengo que decir, ah, no, es una peli y la filmaron hace mucho. Bueno, con los locutorios me dio la sensación de saber cómo sería ahora la vida en un locutorio, no sé, tenés que ir con guantes. Bueno, nada. Entonces, quedamos en que acá, si tuviéramos que hacer un análisis, lo que plantearíamos es siempre pensándolo como una totalidad. Después, las totalidades, esto es, no existe una respuesta que nos vaya a servir para cualquier tipo de elemento que tengamos que analizar. Esto tenganlo claro. Y quiero decir, no siempre que haya un todo voy a poder pensar en ese todo como una cosa simbólica, ¿sí? Si tengo que analizar, qué sé yo, una tira de Mafalda, va a ser un todo, pero no sé si realmente voy a poder pensar en ese todo como la totalidad, mejor dicho, como un tipo de signo, a lo mejor no, ¿sí? Bueno, en este caso sí, porque esa totalidad es un símbolo de prohibido usar el teléfono, ¿sí? Que después puede tener otro elemento adentro que en este caso es único. Fíjense, tendría por ahí que haber bajado todos, pero bueno, yo no lo hice. Igual, claro, igual no estoy compartiendo, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, recién les decía, no hay una respuesta única para todos los elementos que tengamos que analizar, evidentemente. Y fíjense que que es bastante parecido, aún siendo parecido, es distinto. ¿Cómo lo analizaron a este? Distinto, no, muy distinto, ¿no? Evidentemente. También lo vi como un símbolo. Uh-huh. Por lo Bien. mismo, o sea, tenemos la convención de que el círculo con la línea en el medio roja significa prohibido. Y Uh-huh. bueno, también sabemos que la E no es una E cualquiera, sino que significa estacionar, entonces prohibido estacionar. Uh-huh. ¿Y la E cómo la analizaste? Porque acá también puedes analizar los dos elementos. Qué detalle. No, admito, no anoté eso, tipo, Está bien. no, No, realmente no supe cómo era solo una letra. no importa, no importa. Esto es, o sea, es el primer análisis que estamos haciendo de esto. Así que, a ver, tranquis, ¿eh? La idea de hacerlos entre todos es que justamente vayamos viendo estas cosas. Sí, lo que quería es que lo hicieran para que ustedes se pongan en la situación, digamos, de tener que resolverlo y ver qué hacen con esto, pero no te preocupes, Romina, no pasa En nada. esta no Lo hilé, puedes pensar ahora. en esta no hilé tan fino, en esta imagen. Bueno, es una pavada lo que les estoy diciendo, chicos, ¿eh? Chicos y chicas. La E, ¿qué sería? ¿Qué es? La letra. Es una letra. Y entonces,
lo lingüístico para PERS, ¿qué es? ¿En dónde lo meten? Nos está avisando un lugar. En el caso de este letrero nos marca, nosotros Sí. relacionamos esta E como estacionamiento. Bueno, sí, pero ¿qué? Sí, totalmente, ninguna duda. ¿Dónde es una E? Es una letra, ¿sí? ¿Dónde incluye? ¿En cuál de los signos incluye PERS el material lingüístico? Ese es un dato que tienen que tener, porque acá, bueno, aparece una letra, podría aparecer... ¿El índice, profe? No, ¿Símbolo? bueno, en símbolo. No, te dije que no y en realidad ahora vamos a ver algunos elementos lingüísticos, muy poquitos los mete en la categoría de índice, pero la mayoría en la de símbolo. En la de símbolo, esto es simbólico, ¿sí? O sea, es simbólico que... es simbólico que... Es simbólico lo lingüístico en tanto arbitrario, ¿sí? Que estacionar, ¿sí? Que el significado y el significante de estacionar estén unidos, ya lo vimos desde la perspectiva de Saussure, absolutamente convencional, arbitrario y motivado. Eso por un lado. Por otro lado, es convencional que se use, no sé, la primera letra de la palabra, por ejemplo, para indicar, qué sé yo, porque no se usa la primera sigla, ¿no? Podría haber sido cualquier cosa. Evidentemente es más práctico usar una sola letra que más. ¿Por qué no se usa la palabra entera? En realidad también podría ser, bueno, como sea, es absolutamente convencional. Pero la manera más sencilla de resolverlo es que es un componente lingüístico y para Peirce lo lingüístico es símbolo, ¿sí? A ver, si yo le digo, miren acá, uy, ¿qué puedo? Bien. Hay un botoncito, perdón, voy a hacer un paréntesis. Hay un botoncito en el cual puedo salirme por un segundo de la función compartir pantalla. ¿Tienen ese dato? No, la verdad, ni idea. Yo Ni idea. tampoco, profe. Bueno, lo vamos a probar porque me apareció un cartel que parecía que sí. Bueno, si yo les digo, chicos, a ver, miren acá. ¿Ustedes qué me dirían? Ahí sí es un índice. ¿Acá dónde? Acá dónde, ¿no? Si yo les digo, ahora vamos a trabajar con este apunte, con este apunte. ¿Cuál apunte? ¿Cuál Le apunte? ¿Sí? pregunté. Entonces yo les digo Hay varios. con este apunte. Y se los tengo que mostrar. Si yo les digo, miren acá, ¿acá dónde? Acá. El triangulito que puede ser el aconcagua, puede ser el signo de Peirce. ¿Sí? Hay ciertos elementos lingüísticos y esto está bueno que lo vayan, que lo recuerden para las próximas clases, porque cuando terminemos el módulo 2 y arranquemos con el módulo 3 de enunciación, una de las categorías que vamos a trabajar para analizar justamente es esta, la de ciertos elementos lingüísticos que son índices. Índices en el sentido de que señalan un elemento del mundo. Cuando yo les digo a ustedes, miren acá, la palabra acá señala un lugar en el mundo. ¿Sí? La palabra acá señala el lugar en el que está el que habla, por ejemplo. ¿Sí? Otras palabras como, por ejemplo, como los pronombres personales, muy bien Matías, la palabra yo señala en el mundo al que está hablando, ¿sí? Al objeto del mundo enunciador. Cuando yo les digo este apunte no es nada si no les muestro yo con el dedo este apunte. ¿Sí? La palabra este está apuntando, señalando, indicando algo del mundo. Entonces, es verdad que cuando Peirce habla sobre los elementos lingüísticos, dice la mayoría son símbolos en cuando yo digo perro, ya sabemos, perro es un animal, 4 patas, cola y todo eso. No está señalando nada, ¿sí?
Pero estos otros elementos que los vamos a ver, entonces, como les dije recién en el módulo 3, son deícticos y justamente una de las definiciones de deícticos es señaladores, son como señaladores, señalan. Y entonces esas categorías Peirce las incluye dentro del grupo de índices. Pero son muy, muy poquitos, son muy, 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 muy poquitos, ¿sí? Y en general me animaría a decir que en el tipo de elementos que vamos a analizar nosotros, bueno, no se pueden hacer esas generalizaciones, pero bueno, si algo aparece, va a ser muy poquito, va a ser, en general no van a aparecer. Entonces, la E es de símbolo, ¿sí? Entonces, en este caso, vuelvo a compartir pantalla. Fíjense, porque es muy parecida el análisis que podemos hacer, ¿sí? Es muy parecido al que hicimos en el ejemplo anterior, solo que en el ejemplo anterior, o sea, los dos como totalidad, los dos son símbolos. En el primer caso, ese símbolo estaba compuesto además por un elemento icónico, ¿sí? Que era el teléfono, y en este caso, el símbolo está compuesto por otro elemento simbólico, que es la letra. Bien, acá entonces, ¿alguien lo analizó como otra cosa? ¿Alguien puso algo distinto, algo más, algo menos? Bueno, vamos a seguir andando. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Qué me dicen de este? ¿Qué es? ¿Cómo lo analizaron? Ese como icono, Bien, ¿por qué? porque se relaciona con su objeto por relaciones de semejanza. Es como un diagrama. Bien. Sí, ¿y por qué podrías decir que es un diagrama? Porque muestra de alguna manera cómo funcionan las conexiones de subte y también como esa imagen mental que capaz tenemos de cómo están, digamos, cruzados los subtes. Bien, bien. Está bien, entonces como totalidad es un icono en tanto que es un mapa, ¿no? En definitiva este es un mapa. Es el mapa de los recorridos del subte, ¿no? Entonces es un icono. No, yo les dije que no les voy a tomar esta clasificación, pero lo podemos comentar. En la clase lo podemos comentar, aunque no lo voy a tomar en el parcial, lo podemos comentar. Es un diagrama, ¿sí? Porque fíjense que en realidad, ¿de qué manera está representando a partir de la semejanza? Bueno, está representando a partir de la semejanza en la medida en que cada una de estas líneas representa por semejanza el recorrido que hace cada uno de los trenes. La extensión, ¿sí? O sea, por un lado, la forma está medio como de abanico que tienen el recorrido de los subtes en Buenos Aires. Por otro lado, también representan la ubicación y la extensión, ¿no? Fíjense que cada una tiene, bueno, ahora más o menos se alargaron las que eran más cortas, ¿no? Pero si uno piensa, por ejemplo, la que es celeste, la línea A, ¿sí? Era más cortita que las otras, o sea, la extensión también está representada. Bien, entonces en ese sentido tenemos icono. Como totalidad es un icono. ¿Pero qué más? Y si lo analizamos por partes, yo diría que también hay símbolos, por ejemplo, las letras en colores y mismo, digamos, las líneas que representan a cada subte, es como que podemos relacionarlas con el recorrido que hace. Sí, totalmente, totalmente. Las líneas, de hecho, bueno, todo lo que dijiste está bien, todo lo que es texto, los nombres
ahí tenemos un componente simbólico en tanto nombre y en tanto contenido lingüístico. Y por otro lado, la manera en la que cada una de las líneas está representada por un color, eso también es simbólico, ¿sí? De hecho, es el mismo color que predomina en las estaciones, y creo que el cartel para entrar en cada una de las estaciones también tiene el mismo color. Ahí también tenemos un componente simbólico. Bueno, podríamos agregar que dentro de este gran cartel, los dibujitos de los trenes y los colectivos, ahí más icónico, ¿sí? El colectivo y el tren, en cada lugar en el que aparecen. Y si bien como totalidad es un icono, ¿sí? También tiene un componente simbólico. Piensen que los mapas de los subtes, o como se llaman en otros lugares del mundo, que les dicen metro, ¿sí? Son todos muy parecidos, ¿sí? En general mucho más complejos porque hay más líneas, pero tienen una estética muy similar, ¿sí? También hay una cuestión de medio simbólica en ese sentido, ¿por qué les parece que se puede dar? ¿Cuál les parece que puede ser el sentido de que haya también algo, es un icono, en tanto mapa es un icono, pero también hay muchos elementos, predomina dentro de este icono muchas cuestiones simbólicas, como por ejemplo que cada línea tenga un color, como por ejemplo que la estética de la línea sea medio parecida, como por ejemplo que aparezcan estos iconitos de los colectivos y los otros trenes en este caso, en donde se pueden hacer combinaciones. ¿Por qué les parece que eso también tiene un componente simbólico? Porque reemplaza, profe, el dibujito del tren con el objeto, digamos, que sería el tren. Ojo, porque ahí, si decís el dibujito del tren reemplaza al tren, estamos hablando de icono. Yo pregunto por qué esta totalidad, que es un mapa del subte en este caso, como mapa de subte es icono, pero por qué dentro de este icono aparecen tantas cosas simbólicas. Bastante parecido al que teníamos del cartel de prohibido estacionar. ¿Por qué les parece? Yo lo primero que hice directamente... Perdón, Romina, te interrumpo. En cuestiones prácticas, pensémoslo desde una cuestión práctica. Desde una cuestión práctica en la vida. Porque si bien es un icono, lo podemos pensar como un icono, porque de hecho es un icono, porque es un mapa, porque representa el recorrido de las líneas, porque tiene un gran predominio de elementos simbólicos este icono en particular. Porque es una abstracción necesaria, una reducción como que se hace de las cosas para como que pueda haber un convenio social, que vos mires Convención. las líneas y una convención, perdón, que vos mires las líneas y sepas a qué se refieren. Bueno, ahí Luisa está diciendo para informar a la persona. Bien, para informar a la persona... Bien, para informar a las personas, a todas las personas a las que vengan de cualquier otro lugar, ¿sí? O sea, que el mapa del subte sea similar, o del metro, como se llame en cada lugar, sea similar en las distintas ciudades en donde haya subte, ¿sí? Es, bueno, un poco como el cartel de estacionar, qué sé yo, si yo tengo que manejar en un lugar que no conozco y no conozco el idioma, bueno, está bueno que haya ciertas cosas simbólicas, ¿sí? Y universales, ¿no? O por lo menos muy extendidas, como para que yo, conociéndolas de mi lugar, pueda manejarme con eso en otro lugar, ¿no? Y acá pasa eso también. Si nos quedáramos solamente con el icono, pero lo simbólico es lo que nos permite que esté justamente tan extendido y que sea tan similar en distintos lugares, en lugares bien distintos, ¿sí? Que yo pueda ir con una idea de cómo es que cada color representa una línea, que la manera en la que están planteadas las combinaciones sean todos más o menos igual, ¿sí? Me permite moverme con el mismo mapa mental, ¿no? En distintos lugares. ¿Se entiende lo que pregunté? Esto último. En general, los elementos simbólicos van a tener más posibilidades de operar de esta forma. Sí, se entiende. Bien, bueno.
¿Qué más? ¿Algo más que hayan pensado sobre este ejemplo? Que quieran decir, que quieran compartir? ¿Preguntar? Bueno, pasemos a la siguiente, que es recontra fácil. ¿Qué es esta? Bueno, no sé, fácil, creo que fácil. Ya me dirán ustedes cómo la pensaron. Bueno, ¿qué tenemos acá? El icono de Twitter. Nacho, ¿fuiste vos que habló? Sí, sí. Bueno, pensalo un poquito mejor. Puede ser el logo también. O sea, Es un símbolo, representa la red social claro, Twitter. eso. Vamos a hablar En el con mismo la- caso que habíamos analizado con el logo de Apple. No vemos simplemente una vez, vemos Twitter. Ahí va, ojo Nacho, porque esto es, o sea, contestado en esos términos es la diferencia entre que una respuesta esté bien y una respuesta esté mal, ¿eh? Porque no es lo mismo icono que logo. De hecho, ojo también con esto, que pasa mucho en los parciales. Analizar desde la perspectiva de PERS, esto es el logo de Twitter, ok. O sea, en todo el texto de PERS, no sé si, y en todos los textos que tenemos para trabajar a PERS, no sé si aparece la palabra logo, ¿sí? Por lo menos no es una categoría de análisis que él proponga. O sea, no. Entonces, bueno, si a nosotros nos resulta más sencillo pensar en términos de logo, pensemos en qué, en dónde, en cuál de las categorías de PERS lo podemos meter, porque él no habla de logo, ¿sí? Entonces no es lo mismo un logo o un icono, bueno, un símbolo, no. O sea, tenemos que tener claro, sobre todo porque esto es, no, digamos, no hay mucho, acá en realidad no hay mucha cosa para analizar, es una sola cosa. Esto es un símbolo, como dijo no sé, Romina Siragola que estaba hablando, es un símbolo, es el mismo caso del ejemplo de Apple. ¿Sí? En este momento, y acá, independientemente del contexto en el que yo les pueda plantear bueno, esto lo vamos a encontrar, no sé, en un cartel en la calle, aunque sea un cartel en la calle, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a analizar? Y es un símbolo, es el símbolo y Matías, que también lo pusiste en el chat, ojo con eso, ¿sí? Es un símbolo. O sea, ¿por qué Twitter representa esto? Es una cuestión simbólica, que en este caso, bueno, impuesta por una marca. Digo marca, o sea, por la red social que en definitiva termina funcionando como una marca. ¿Sí? Es el símbolo que representa Twitter. Cuando yo veo este símbolo, sé que estamos hablando de Twitter, ¿sí? Después, si quiero decir, bueno, hay un elemento icónico porque yo ahí puedo ver un pájaro, no, está bien. Si queremos hacer esa segunda lectura y, por ejemplo, si lo quieren plantear en esos términos en el parcial, como una segunda, más que como una segunda, más que como una segunda lectura, como un complemento a la respuesta. Bueno, este símbolo está formado por un icono, porque además adentro tiene un pájaro, pero además acá hay un componente que tiene que ver con el color, ¿no? Porque siempre es en este color el símbolo de Twitter. Yo nunca lo he visto en otros colores, ¿no? Díganme ustedes, ¿existe en otro color? Que yo sepa, no. No, ¿no? ¿Y por qué será el color celeste? ¿Alguien sabe por qué eligieron el color celeste? Porque el pajarito es celeste. Creo que es. Ya de por sí por el pajarito. No sé muy bien igual la historia, Nacho, pero sé que me parece que estás tirando. ¿Me estás diciendo No, en no, serio o vos. estás mandando cualquiera? No, que es el celeste es por el tema. Es por el tema de un pájaro coso. Lo había visto una vez, profe. Te lo juro. No sé muy bien la historia. No sé Vamos de muy bien mal la en historia. peor. A ver, esto era lo que quería probar. Su función de compartir Hacemos- pantalla está en pausa. ¿Ahora me ven completa o ven la pantalla? Vemos lo que sigue compartiendo. Bueno, que es un pajarito coso. No me acuerdo el nombre del pájaro, pero me Está acuerdo bien. que tenía que ver con eso, con algo de tema de mensajería, algo así. Bueno, como No me sea. sé la historia de Twitter, profe. Apenas No, uso la no. red social. Por eso cuando no sabemos decimos no sé.
Y listo. No, pero es algo que ya había escuchado, por eso lo opiné, si no me quedo callado. Bueno, digamos, el color, ¿no? El color también forma parte porque el símbolo no es solamente el icono del pajarito, sino que también es una cuestión que juega con los colores. Entonces, esto, hoy, si yo pregunto hoy esto que es así fuera de contexto, esto es un símbolo. O sea, no hay vuelta. No puedo decir que es un icono, porque no es un icono, no es solamente un icono. Si digo que es un icono, me estoy quedando con la mitad de la respuesta y yo diría que está mal, ¿sí? Es un símbolo. Y si quiero decir que ese símbolo está formado además adentro por una figura de un pájaro y que eso se puede pensar como un icono, bueno, esto, un agregado a la respuesta, ¿sí? Y acá vemos con claridad esto que planteaba Peirce, de cómo el interpretante, porque en definitiva de lo que estamos hablando acá con cada una de estas respuestas que estamos haciendo es de interpretantes, ¿no? O sea, cada uno de estos análisis que estamos haciendo, ¿sí? Estamos hablando de interpretantes. ¿Qué es esto para nosotros? ¿Qué representa? ¿Qué genera esto en la cabeza de una comunidad? ¿Sí? Y bueno, esto genera es esto. Esto es, en mi cabeza es un nuevo signo que significa Twitter, ¿sí? Hace 20 años, esto mismo, y sí, esto mismo hace 20 años posiblemente podría haber sido un icono, ¿sí? Ahí estoy viendo el tema de los chats. A ver, Luis dice, Ryan Server es el nombre de... Y Camila dice, Nacho tiene razón, es un azulejo. Un azulejo... Ryan Server es el nombre del pájaro. No, el pájaro es un azulejo, la especie. Es azul. Ahí va. No sé nada de pájaros, ¿no? Evidentemente. Entonces, y es azul, el pájaro es azul. Bien. Y Luis no te termina de entender, Ryan Server es el nombre de... Pareciera ser que es del pajarito, porque lo continúa abajo. Bueno, me voy a fijar. No, y me pareció eso. Pero no creo que Ryan Server sea el nombre de un pájaro. Puede ser que sí, azulejo, capaz que sí. ¿Será el Ryan Server será el nombre del creador del logo? Quizás. Bueno, como sea. Vieron que, y acá podemos apelar un poco a lo que planteaba, al concepto de arbitrariedad y lo motivado y lo no motivado en Saussure para verlo desde otro punto de vista, ¿no? Justamente para verlo motivado. En general, muchas veces lo simbólico, si bien son convenciones, muchas veces tienen una cuestión motivada, ¿sí? O sea, bueno, son convenciones, son arbitrariedades, se establecen por ley, por hábito, pero a veces, muchas veces hay una cuestión que tiene que ver con que está originado por algún tipo de motivación, que eso después se pierde, se olvida, qué sé yo. No sé, ahora estamos tomando esto como objeto de estudio y queremos saber de dónde viene, pero en realidad, y creo de hecho, sí, esto sí que creo que hay una relación entre el nombre Twitter y una cuestión onomatopéyica, ¿no? De lo que decíamos en la clase pasada, la relación entre el símbolo de la balanza como símbolo de justicia. Bueno, es convencional. Es convencional, pero hay una cuestión también motivada. Y así como veíamos que en el signo lingüístico no había motivación, el signo lingüístico, bien digo, no había motivación, acá sí vamos a encontrar algo motivado, porque bueno, hay una relación entre
simbolizar a la justicia con la balanza, porque porque la justicia tiene que ser equilibrada de la misma manera que en una balanza, de las balanzas estamos hablando, bueno, de la época de los teléfonos de tubo, cuando la balanza era esta balanza de 2 platillos y para poder pesar necesitabas que estuvieran los 2 platillos en equilibrio, ¿sí? Pero bueno, en general, en la mayoría, una de las particularidades que tienen los símbolos es que después esta cuestión del motivo, lo que generó que eso se convirtiera en un símbolo, se pierde, ¿no? Se olvida y queda operando de una manera simbólica solamente. Bien, vamos al siguiente. Bueno, digo, profe, que tenía para razón, que me estaba... No te escuché decir lo de azulejo. No, pero es que sé que no me sé el nombre del pájaro, profe, pero sé que era por el pájaro, el color. Bien. A ver, Matías, entonces, por ejemplo, la M de McDonald's también sería un símbolo. Sí, claro, claro. ¿Por qué no lo sería, Matías? ¿O qué otra cosa podría, en términos de paz, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser si no fuera un símbolo? De hecho, hay toda una estética McDonald's, ¿no? Con colores. Porque la M es un color especial y... Bueno, por letra, sí, tal cual, como un elemento, en tanto elemento lingüístico es un símbolo y además también no es cualquier M, tiene una estética particular, es una grafía particular y unos colores en particular, sí, totalmente. O sea, yo voy por la calle y veo allá a lo lejos una M y sé que es un símbolo de McDonald's. Y podemos dejar el análisis ahí. ¿Con qué ejemplo por ahí de los que vimos la clase pasada lo podríamos comparar? Bueno, no importa. Si sale bien y si no, no importa. Pero es un símbolo, sí, la M es un símbolo. La M de McDonald's. Bien. Aparecen, ahora tenemos estos calcos, estas pegatinas. ¿Cómo la analizaron? Esta es una de las pocas imágenes o signos, sabémoslo, que está en contexto, está en el auto, no son simplemente los dibujitos de la familia. Entonces, por ese lado lo pensé más como índice, porque bueno, lo tenía más conocido índice más en un contexto que indica que en ese auto están esos 5 miembros familiares. Pero obviamente también tiene un elemento icónico que son las distintas figuras. O mismo también podría ser un símbolo, porque reconocemos esas líneas random y le servimos lo de madre, padre, hijos. Bien, sí. Está bien, perfecto. Sí, este es uno de los ejemplos en los que podemos reconocer los 3 elementos. A mí me parece que hay un elemento indicial acá, por supuesto que nada que ver con los índices naturales que describía Peirce, pero hay un elemento indicial en el sentido en el que, vuelvo al ejemplo de la clase pasada, y me parece que aplica de la cruz verde, ¿no? Si yo voy a la calle y a 2 cuadras veo una cruz verde y necesito comprar aspirinas, me voy hasta la cruz verde porque esa cruz verde me está diciendo, che, acá abajo hay una farmacia. Y si llego a la cruz verde y abajo resulta que no está la farmacia y hay un videoclub, siguiendo con la onda retro, si me encuentro con un videoclub voy a decir, che, o sea, caminé hasta acá, tenía que haber una farmacia, porque esa
esa cruz me está indicando que abajo hay una farmacia. Si entonces esa relación de contigüidad de la que hablaba Peirce, bueno, si está la farmacia se está cumpliendo evidentemente, si no está la farmacia, ¿qué pasó ahí en el medio? O sea, ¿hay algún problema? Porque esto tendría que estar señalando una farmacia. Y acá pasa algo similar, ¿no? De hecho, creo que me parece que, bueno, puede tener varias funciones estos cositos que además ahora ya también pasaron un poco de moda, ¿no? Pero hubo una época en la que estaban bien de moda y era un poco la función indicar, bueno, cómo estaba constituida, y acá entonces nos metemos en un berenjenal, ¿no? Aparece entonces también lo simbólico, cómo estaba constituida la familia, y dejo esto, ahora lo vamos a comentar, y por lo tanto que era esa familia constituida de esa manera la que va dentro del auto, ¿no? Qué sé yo, si yo veo un auto con esos calcos y adentro, no, no sé, es una señora sola con un gatito, diría que raro, ¿no? Que una señora sola con un gatito tenga, no sé, la primera sensación que me daría es el auto se lo prestaron, o no sé, compró un auto usado que vino con los calcos estos, ¿no? Porque uno espera encontrar, como que eso está señalando la constitución de la familia que va dentro de ese auto. Y después todo lo que quieran decir y cuestionar y discutir sobre esto que estoy diciendo. Profe. Sí, en cuanto a que eso es una familia, por ejemplo. Sí, por ahí la aparición primeramente del papá, ¿no? También, medio Bueno, cuando lo... ¿qué con eso? Sí, digamos que aparece primero el papá, después, digamos, como en un orden, y también que el papá creo que tiene una corbata, ¿no? Tirando un poquito más fino, ¿no? Que no es, digamos, digamos, ¿no? Observando por la corbata como alguien que trabaja, no sé, o ejecutivo de una empresa o de lo que sea, ¿no? Porque bien podría haber tenido otro elemento. Bueno, bien podría no ser el padre, Mirle, es donde te digo, como También, fíjense la manera en la que opera claro. lo simbólico, cómo vemos un hombre, una mujer, y si quieren podemos ya empezar a discutir eso. ¿Por qué pensar que alguien que tiene una corbata es un hombre? ¿Qué sé yo? Podría ser una mujer con pelo corto. Claro. O sea, sobre todo en esta época en la que la cuestión de lo binario también se está discutiendo tanto, ¿sí? O sea, ya asumir que es un hombre porque tiene una corbata, estaríamos atrasando un par de años. Ver esto así y decir es una familia, qué sé yo, no sé, puede ser... El punto es que no puede ser cualquier otra cosa, porque realmente eso está ahí para simbolizar una familia, ¿sí? Pero digo que nosotros, nuestro rol acá es cuestionar, por lo menos entender que no son cosas naturales, ¿no? O sea, que un hombre, una mujer y 3 niños no necesariamente tiene que ser una familia, que un dibujito con una corbata no necesariamente tiene que ser un hombre. Fíjense cómo aparece además toda la representación, todo esto, todo lo simbólico y relacionado con las cuestiones de género que se está discutiendo acá. Bueno, aparece, evidentemente, es el padre, aparece en primer lugar el padre marcado con la corbata como el que trabaja, pelo corto, padre con pelo corto, además varón con pelo corto, madre con pelo largo, bastante de avanzada porque la madre está en pantalones, Los pero fíjense que pantalones. los hijos, las dos nenas están con pollera y el niño, que por supuesto juega con una pelota, ¿no? El varón juega con una pelota. O sea, todo lo que se está cuestionando ahora está todo puesto en esta imagen. Se corta, así que corto y volvemos a entrar.